Clara Figueiredo, que tenemos hoy aquí, y nos va a hablar de las barreras fluviales al flujo genético en Salamandra, un poco una puesta en valor de un caso de estudio, un trabajo de investigación. Bueno, pues hola a todos. Hoy os voy a hablar de barreras fluviales al flujo genético en Salamandra. Este trabajo fue el resultado de mi trabajo de fin de máster que realicé en el CIBIO hace 2 años y del cual Guillermo fue mi supervisor. Bueno, y André Lourenço también. Pues primero os voy a hablar de la hipótesis de las barreras fluviales o hipótesis de las barreras ribereñas. Esta hipótesis fue propuesta por Wallace en 1852 y propone que los ríos pueden actuar como barreras geográficas a la dispersión entre individuos que están localizados en los lados opuestos del río. Esto eventualmente causaría una disminución o una restricción del flujo genético, lo que eventualmente conllevaría la diferenciación genética entre las poblaciones situadas en lados opuestos del río y eventualmente a la especiación alopátrica. Pero la medida en la que los ríos actúan como barreras al flujo genético depende de varios factores. Primero, depende de las características del río. Por lo tanto, ríos anchos, con corrientes de agua muy fuertes, serían barreras más efectivas al flujo genético que ríos estrechos con corrientes más pequeñas. También depende de los rasgos fenotípicos del individuo que estaría intentando cruzar el río. Entonces, animales grandes que son capaces de volar o son buenos nadadores tendrían más facilidades para cruzar el río que animales pequeños que no saben nadar o no pueden volar, como por ejemplo algunos pequeños mamíferos, anfibios o reptiles. Y después también dependería de la historia de vida del organismo. Entonces, esos individuos que son semiacuáticos o pasan bastante tiempo en el agua acabarían desarrollando adaptaciones a los medios acuáticos que facilitarían la dispersión a través del río y tendrían más facilidad para cruzar el río que especies que serían cercanas filogenéticamente, pero que tienen un ciclo de vida exclusivamente terrestre. Bueno, pues como ya dijo Guillermo y Pedro, los anfibios están caracterizados por un ciclo de vida bifásico en el que una fase acuática de huevo y luego larva metamorfosearía en una fase, o sea, en juveniles terrestres. Sin embargo, durante la historia evolutiva de los anfibios, que es bastante compleja y bastante profunda, algunas especies pasaron de tener un ciclo de vida bifásico a un ciclo de vida exclusivamente terrestre en el que la fase acuática es omitida. Y en Urodelos, que es el orden al que pertenecen las salamandras, el viviparismo, o sea, el poriparismo, comprendería el 1,6% de las especies, o sea, pocas especies en comparación con las cecilias, por ejemplo. Bueno, pues en esta imagen está representada la distribución de salamandra, que tiene, como veis, una distribución bastante amplia a lo largo de Europa. En azul están representadas las poblaciones larvíparas y en rojo las poblaciones poríparas. Y voy a intentar mantener este código de colores durante toda la presentación. Pues, como podéis ver, a lo largo de su distribución, la mayoría de las poblaciones de salamandra son poblaciones larvíparas que están interrumpidas por poblaciones poríparas de salamandra bernardesii en el noroeste peninsular, en Asturias, Cantabria y se introducen un poco en Galicia, y luego también por poblaciones poríparas de salamandra galaica en el archipiélago de las Illas Atlánticas en Ons y en San Martiño. Bueno, pues para poneros un poco en contexto, aunque esto ya lo acaba de explicar Guillermo, en 2019 publicaron un artículo que intentaba evaluar cómo la composición del paisaje afectaba la conectividad genética en poblaciones larvíparas y en poblaciones poríparas. Y lo que encontraron es que las poblaciones larvíparas estaban menos diferenciadas que las poríparas
Por ejemplo, aquí, bueno, ya lo explicó Guillermo, pero muestrearon 22 poblaciones y encontraron solo 4 grupos genéticos. Y, sin embargo, en las poblaciones poríparas también muestrearon casi 20 poblaciones y encontraron 16 grupos genéticos. Y, además, en este estudio encontraron que los cursos de agua obstaculizan el flujo genético solo en las salamandras poríparas. Sin embargo, este estudio no es suficiente para probar la hipótesis para testar la hipótesis de las barreras fluviales, porque está realizado a una escala regional. Entonces, se necesitan estudios específicos a una escala más fina para testar específicamente esta hipótesis. Bueno, pues el objetivo del trabajo que realicé en el máster fue testar la hipótesis de las barreras fluviales en poblaciones de salamandra con modos de reproducción diferentes, o sea, en poblaciones larvíparas y en poblaciones poríparas. Y específicamente intentamos estimar y comparar patrones históricos y contemporáneos de diferenciación genética entre individuos localizados a los 2 lados de cada río y evaluar las diferencias en el flujo genético, o sea, en la mezcla genética, entre modos reproductivos. Lo que esperábamos era que los ríos fuesen barreras en los modos reproductivos porque las salamandras son filopátricas y no se desplazan mucho y porque los adultos de los 2 modos reproductivos son terrestres. Sin embargo, esperábamos que el hecho de que las salamandras larvíparas tuviesen una fase acuática en el que las hembras tuviesen que depositar las larvas o en cursos de agua o en charcos y esas larvas eventualmente fuesen capaces de llegar al río y cruzarlo. Entonces esperábamos que los ríos actuasen como barreras más eficientes al desplazamiento y al flujo genético en las salamandras con reproducción terrestre, o sea, en las poríparas, en comparación con las salamandras con reproducción acuática, o sea, las larvíparas. Bueno, pues esta fue el área de estudio, que se corresponde con el noroeste peninsular. Muestreamos 11 ríos permanentes, 6 se corresponden con poblaciones larvíparas, son todos ríos gallegos, excepto el Cábado, que está en Portugal, y luego también muestreamos 5 poblaciones poríparas. Intentamos muestrear otro río más entre las poblaciones poríparas, pero el río Sor, pero no tuvimos suerte en ninguna de las 2 noches que fuimos, entonces nos quedamos con un número desigual de ríos entre los modos reproductivos y nada. El muestreo consistió en realizar transectos paralelos a los 2 lados del río, o sea, aquí un transecto y aquí el otro, de alrededor de 1 kilómetro de longitud. Es importante decir que lo único que separaba a los 2 transectos era la línea del río, entonces si se detectaba un efecto barrera era claramente causado por el río. Mostramos solo adultos para evitar incluir parientes que alterasen los resultados y creasen señales genéticas que no se corresponderían con la barrera. Y luego intentamos que el hábitat estuviese lo más conservado posible, lo cual es bastante complicado, bueno, especialmente en Galicia, pero debido al eucalipto y a las plantaciones. Y también intentamos que los transectos estuviesen lo más lejos posible de los puentes, lo cual no nos fue posible en 3 ríos poríparos. Y esto es, bueno, si analizamos con cuidado los resultados, se puede notar en un río en especial, en el Nora, que tenía un puente romano muy cerca de los transectos y los resultados indican que las salamandras lo están cruzando. Bueno, pues después sí, cogimos más o menos 20 individuos por ribera en cada río, o sea, más o menos 40 individuos por río, pero en muchos casos esto no fue posible porque había poca densidad de población. Pero mínimo, o sea, intentábamos coger 20, o sea, 40 por río. Bueno, y luego después de amplificar los marcadores en el laboratorio, realizamos los análisis genéticos. Estos análisis genéticos los hicimos con 2 marcadores moleculares diferentes, con diferentes tasas de evolución, que lo que nos ayuda es a tener una visión a 2 escalas temporales. La primera, a niveles más históricos, o sea, intentamos evaluar los niveles históricos de diferenciación genética con un marcador molecular que tiene una tasa de mutación más lenta.
Entonces, lo que hicimos fue unas redes de haplotipos para cada río. Y luego también intentamos evaluar los niveles contemporáneos de diferenciación genética con unos marcadores moleculares que tienen una tasa de mutación más elevada. Entonces, nos dan como una imagen de lo que ocurre a una escala más contemporánea. Entonces, con los genotipos de estos microsatélites, hicimos análisis basados en poblaciones en los que intentamos calcular la estructuración genética entre los lados del río y la diferenciación genética. Y luego también realizamos unos análisis basados en individuos que consistían en realizar análisis de parentesco y en los que intentábamos medir la frecuencia de parientes a lo largo de la misma ribera y parientes que fueron muestreados en riberas opuestas. Bueno, entonces intentábamos ver si había más parientes mostrados así en el mismo lado o en lados opuestos. Bueno, pues moviéndonos a los resultados, para empezar con los análisis basados en individuos, en este gráfico podéis ver la frecuencia de parientes que fueron muestreados en riberas opuestas para cada río. En azul, esta línea azul se corresponde con la frecuencia media de parientes de todos los ríos con poblaciones larvíparas y en la línea roja se corresponde con la frecuencia media de parientes de todos los ríos con poblaciones poríparas. Y como se puede ver, se encontraron más parientes muestreados en riberas opuestas en los ríos larvíparos que en los ríos poríparos. Sí, y solo hubo un río, en el río Narcea, que está en Asturias, en el que no se encontró ninguna pareja de familiares en riberas opuestas. Bueno, moviéndonos a los análisis basados en poblaciones, aquí se puede, de los niveles históricos de estructuración genética, estas son las redes de haplotipos, es una para cada río. Cada circulito aquí se corresponde con un haplotipo y cada color diferente se corresponde con una ribera. Entonces, a niveles históricos no encontramos estructuración genética porque todos los ríos tienen haplotipos compartidos entre riberas. Pero bueno, sin embargo, no voy a discutir mucho estos resultados porque no son muy informativos, porque el tamaño de fragmento que amplificamos no era muy largo, entonces no son muy resolutivos, pero bueno, es importante para ver que se puede responder a la misma pregunta con genética en escalas temporales diferentes. Y luego, moviéndonos a los niveles contemporáneos de diferenciación genética, aquí otra vez, bueno, esto es como una estimativa de diferenciación genética entre los dos lados del río. En la línea roja está la diferenciación genética media entre riberas de todos los ríos con poblaciones poríparas. Y la línea azul se corresponde con la diferenciación genética media entre riberas para todos los ríos con poblaciones larvíparas. Y como se puede ver, si comparas las dos líneas, los ríos poríparos están de media, las poblaciones poríparas están de media más diferenciadas que las poblaciones larvíparas. Y esto, por ejemplo, si comparas el Narcea y el Ulla, que tienen el mismo ancho, más o menos de 50 metros, cerca de los transectos que hicimos, se puede ver como las poblaciones a los dos lados del río Narcea están más separadas que las poblaciones a los dos lados del río Ulla. Bueno, pues estos son los resultados de los niveles contemporáneos de estructuración genética. Este gráfico es el que explicó Guillermo antes, son los resultados del programa Structure. Cada barra vertical y cada circulito, cada gráfico circular, se corresponde con un individuo y este individuo se divide en dos colores que se corresponde con la probabilidad de asignación a un grupo genético diferente. Entonces, aquí se puede ver, y esta línea blanca que no se ve muy bien, se corresponde con la separación entre lados del río. Entonces, aquí se puede ver cómo estos dos ríos tienen dos grupos genéticos diferentes que se separan por la línea del río.
Entonces, aquí esto indica la existencia de una barrera geográfica. Os voy a poner aquí para que comparéis. Por ejemplo, en este río, que es el Eume, todos los individuos están homogéneos, lo que indica que hay un flujo genético entre los dos lados del río. Bueno, pues los resultados de Structure solo encontraron diferenciación genética en dos ríos larvíparos, en el Miño y en el Cábado, que se corresponden con los ríos más anchos, y en un río poríparo, que es el Noble, que también es el río más ancho de entre los ríos poríparos que muestramos. Bueno, pues moviéndonos a la discusión, nuestros resultados sugieren que los ríos actúan como barreras semipermeables en salamandras larvíparas y salamandras poríparas. Digo semipermeables porque en casi todos los ríos se encontró parientes muestreados en las riberas opuestas, lo que indican que las salamandras de algún modo están cruzando el río. Y para decir esto nos basamos primero en análisis basados en individuos. Bueno, pues encontramos una menor frecuencia de parientes muestreados en los lados opuestos del río que en el mismo río, lo que indica que de algún modo las salamandras se están apareando más con los individuos de su mismo lado que con los del otro lado, lo que indica un efecto barrera. Además, los valores de diferenciación genética que encontramos entre las poblaciones a los dos lados del río son comparables a poblaciones que están situadas a varios kilómetros. Bueno, estos son los resultados de un trabajo que realizaron, del trabajo que os dije en la introducción, que se realizó en el 2019. Y también para comparar, en esta área de estudio, que es de 1.400 metros cuadrados, se mostraron 20 poblaciones y se encontraron 4 clústeres genéticos, o sea, 4 grupos genéticos diferenciados. Y en estas áreas de estudio, que bueno, el río de ancho este es 190 metros y este 50, se encontraron 2 clústeres genéticos, lo que quiere decir que el río tiene que estar ejerciendo un efecto barrera. Bueno, el efecto barrera de los ríos depende del ancho del río. Por lo tanto, los ríos más anchos, con corrientes más fuertes, provocarían la deriva de las larvas río abajo y también implicaría un alto riesgo de mortalidad para estas larvas. Y, sin embargo, en los ríos estrechos, las larvas serían capaces de resistir la entrada a la corriente, de nadar contra ella y, eventualmente, de cruzar el río. Y esto es claro si comparamos el río Miño, que tiene 190 metros de ancho, y el río Eume. Se ve como aquí hay un corte en el gráfico que indica 2 clústeres genéticos y aquí no se aprecia un corte claro, lo que quiere decir que hay flujo genético entre las dos riberas. Y a pesar de que se encontró que los ríos tienen un efecto de barrera en las poblaciones larvíparas y en las poblaciones vivíparas, sí que se encontró que el efecto barrera es más acusado en las salamandras pueríparas que las salamandras vivíparas. Esto se ve si comparas los niveles de diferenciación genética. La diferenciación genética entre poblaciones muestreadas en riberas opuestas es mayor en las pueríparas que en las larvíparas y se encontró menor frecuencia de parientes muestreados entre riberas en las salamandras larvíparas menor frecuencia de parientes en las salamandras puríparas que las salamandras larvíparas. Y, bueno, como conclusiones, nuestro trabajo fornece un apoyo parcial a la hipótesis de las barreras fluviales en salamandras larvíparas y pueríparas. Digo parcial porque sí que se encontraron parientes muestreados en riberas opuestas y siempre en todos los ríos se encontró una pequeña señal de flujo genético entre riberas. Y el efecto barrera se encontró que depende de la historia de vida, porque se encontró un mayor efecto barrera en salamandras pueríparas. También depende de las características físicas de los ríos. Básicamente, la única variable que pudimos medir fue el ancho de los ríos.
Y bueno, desafortunadamente nuestros resultados están un poco afectados por la presencia de puentes que solo estaban presentes en cerca de poblaciones poríparas, y en particular hubo un río en Nora que sí que se notaba que las salamandras estaban utilizando ese puente. Y entonces no son tan concluyentes como nos gustaría que fuesen los resultados. Y ya está. Gracias por vuestra atención. Y bueno, aquí está el nombre de la publicación, por si queréis echarle un ojo. Nada, pues creo que han quedado unas jornadas de mañana, la verdad es que estupendas dentro de lo complejo a veces de intentar encontrar expertos, que en esta ocasión hemos tenido la suerte de tenerlos de proximidad en esta especie en concreto. Agradeceros que hayáis estado aquí esta mañana, a todos los asistentes, ponentes, compañeros del grupo, con caras ya conocidas, con caras nuevas, y a esta presencialidad complicada en tiempos de pandemia que nos restringen aforos y muchas otras limitaciones, pero nada, invitaros a las siguientes actividades, agradecer también de nuevo al Concello de Miño, a la Reserva de la Biosfera, y por mi parte nada más. Deciros, ya se comentó también, que, bueno, para vosotros, por si queréis volver a escuchar las charlas en algún momento, estarán en breve a disposición en nuestro canal de YouTube desde la web para que las podáis ver y poder decirlo a quien queráis, lo avisaremos también.